Buenos días, mi nombre es Alba Luciana Cruz Ruiz y en esta oportunidad les hablaré sobre el desempleo en el Perú. El desempleo es un fenómeno económico que afecta significativamente el desarrollo del Perú, generando impactos en la calidad de vida, la pobreza y la desigualdad. Informe analiza el desempleo desde enfoques teóricos, macroeconómicos y microeconómicos. En el apartado 1.1 nos habla sobre la definición del desempleo como fenómeno económico. El desempleo es un fenómeno económico que se manifiesta cuando una parte de la población económicamente activa no logra acceder a un empleo. En el apartado 1.2 nos dice sobre la justificación del tema, la relevancia del desempleo en el Perú actual. El desempleo es un problema urgente en el Perú, agravando por la pandemia y sostenido por una alta informabilidad laboral. En el objetivo 1.3 nos habla sobre los objetivos generales y objetivos específicos. En el objetivo general está el analizar el fenómeno del desempleo en el Perú desde una perspectiva económica, identificando sus causas, efectos y posibles soluciones. En los objetivos específicos, relacionar el fenómeno del desempleo con la escuela económica que mejor le explica en el contexto peruano. Identificar los conceptos económicos, la clave que interviene en el análisis. Evaluar el desempleo desde una perspectiva microeconómica considerando su impacto en variables. Analizar los efectos del desempleo a nivel microeconómico, especialmente en los hogares y en la toma de decisiones. Y por último, proponer recomendaciones para mejorar las políticas públicas. En el apartado 1.4 nos habla sobre la metodología de investigación, enfoque bibliográfico y económico. El informe se basa en una investigación bibliográfica con enfoque económico, utilizando fuentes como libros, artículos académicos e informes oficiales. En el punto número 2 nos habla sobre la escuela económica relacionada. La escuela económica más relacionada con el desempleo es la escuela keynesiana, la cual sostiene que el desempleo puede persistir en la economía debido a una insuficiencia en la demanda agregada. En el apartado 2.1 nos habla sobre la introducción a las principales escuelas económicas. La escuela clásica keynesiana y la monetarista explican el desempleo de distintas formas. La clásica confía en el equilibrio automático del mercado y la keynesiana señala que la falta de demanda genera desempleo. En el apartado 2.2 nos habla de la escuela keynesiana y el desempleo. Keynes plantea que el desempleo surge cuando hay poca demanda en la economía. Para solucionarlo, el Estado debe aumentar el gasto público. En el apartado 2.3 nos habla sobre la aplicación del enfoque keynesiano en el Perú. En el Perú, el enfoque keynesiano se aplicó durante la pandemia mediante bonos, subsidios y programas de inversión pública. En el apartado 2.4 nos habla sobre las críticas y limitaciones en el contexto nacional. El enfoque keynesiano enfrenta dificultades en el Perú debido a la baja eficiencia del gasto estatal y a la alta informabilidad. En el punto 3 nos habla sobre los conceptos económicos relacionados. En el apartado 3.1 nos dice los tipos de desempleo, que es el desempleo estructural, desempleo cíclico, desempleo friccional y el desempleo estacional. En el apartado 3.2 nos habla sobre la relación entre el desempleo y oferta y demanda laboral. El desempleo surge cuando la oferta de trabajo, personas dispuestas a trabajar, supera la demanda de trabajo, puestos laborales disponibles. En el Perú, esto se agudiza por el crecimiento de la población económicamente activa y la insuficiencia del apartado productivo para generar empleo formal adecuado. En el apartado 3.3 nos habla sobre el papel del salario mínimo y la informabilidad laboral. El salario mínimo puede tener efectos mixtos sobre el empleo, tanto positivo como negativo. En el Perú, el problema más crítico no solo es el nivel del salario mínimo, sino la alta informabilidad laboral, ya que más del 70% donde muchos trabajadores no tienen acceso a beneficios ni protección laboral. En el apartado 3.4 nos habla sobre los indicadores económicos vinculados como el PBI, inflación, tasa de participación laboral, el Producto Bruto Interno, PBI, la inflación y la tasa de participación laboral. El punto 4 nos habla sobre los análisis macroeconómicos de desempleo en el Perú.
En el apartado 4.1 nos habla sobre la evolución histórica del desempleo. En los años 90 el desempleo fue alto por las reformas económicas. Entre el 2004 y el 2013 bajó gracias al crecimiento económico. En el apartado 4.2 nos habla sobre el impacto de crisis económicas como el COVID-19. La pandemia causó la pérdida de millones de empleos. Sectores como comercio, transporte y turismo fueron los más afectados. En el apartado 4.3 nos habla sobre las políticas gubernamentales frente al desempleo, los programas sociales, reactivación. El Estado peruano implementó diversas medidas para mitigar el desempleo. Entre ellas estaban el Bono Universal Familiar, la Reactiva Perú, el programa Trabaja Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial. Si bien estas políticas ayudaron a contener el desempleo, en el corto plazo, su alcance fue limitado por la informabilidad. En el apartado 4.4 nos habla sobre la relación entre el desempleo y crecimiento económico nacional. El crecimiento económico y el desempleo están estrechamente relacionados, pero no de forma automática. Esto evidencia que el crecimiento por sí solo no garantiza la reducción. Actualmente, una estrategia de crecimiento inclusivo es necesaria. En el punto 5 les hablaré sobre el análisis macroeconómico del desempleo en el Perú. En el apartado 5.1 nos habla sobre impacto en los hogares, ingreso, consumo y calidad de vida. El desempleo reduce los ingresos familiares, lo que afecta el consumo diario. En el apartado 5.2 nos habla sobre el rol de educación y la capacitación en la empleabilidad. La educación y la forma profesional son claves para acceder a mejores empleos. También nos habla sobre que existen programas que buscan mejorar las habilidades. Algunos de ellos son los jóvenes productivos, Impulsa Perú, que brinda asistencia técnica, capacitación y orientación laboral. Programas como Senati, Sensico y CEPROS permiten a personas sin estudios formales demostrar que dominan un oficio. En el apartado 5.4 nos habla sobre la decisión individuales frente a la búsqueda de empleo. Cuando no hay oportunidades o los sueldos son bajos, muchas personas dejan de buscar un trabajo formal. En el punto 6 son las conclusiones. En el apartado 6.1 que nos habla sobre los principales hallazgos del informe sobre el desempleo en el Perú. El desempleo en el Perú no solo refleja la falta de impuestos de trabajo, sino también la informabilidad y la baja calidad del empleo. En el apartado 6.2 nos habla sobre la reflexión sobre el rol de Estado y las políticas públicas. El Estado cumple un papel clave en la reducción del desempleo. Pero para mejorar, el Estado debe coordinar mejor con el sector privado y educativo para alinear la formación profesional con la demanda laboral. También fortalecer los sistemas de información laboral y bolsas de empleo. Y por último, incentivar la formación de empresas con medidas reales y accesibles. En el apartado 6.3, las recomendaciones para reducir el desempleo. Reducir el desempleo requiere una estrategia integral. Algunas Algunas acciones concretas serían impulsar sectores generados de empleo, aplicar el acceso a educación técnica, reformar el marco laboral para facilitar la formación y fomentar el emprendimiento productivo. En el apartado 6.4 nos habla sobre la importancia de comprender los fenómenos económicos. Entender fenómenos como el desempleo permite que la ciudadanía tome decisiones informadas sobre su educación. Finalmente, es importante entender que el desempleo no es solo un dato económico, sino también un problema social. Muchas gracias.